En este lugar. Damos gracias a Dios que nos permite iniciar esta mañana, y este es el texto bíblico que acaba de leer nuestro hermano. Vamos a entrar de lleno a eso por el tiempo. La palabra del Señor nos dice en el capítulo, por cierto, en el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, el Señor habla acerca de la promesa de la segunda venida. Desde que el Señor Jesús ascendió al cielo, desde que Él ascendió al cielo, hermanos, todos esperaban su venida, y los discípulos le dijeron en el capítulo 2, ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué le contestó el Señor Jesús a sus discípulos? No os toca a vosotros comer las sazones que están en su sola potestad del Padre. Entonces aquí hay algo muy interesante. Cuando la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora, precisamente la respuesta está en eso. Nadie conoce las sazones del tiempo. No os toca a vosotros, sí. Pero la predicación se hizo tan grande, tan efectiva, que podía venir el Señor, porque se había ya dicho que terminada la predicación del Evangelio, Cristo vendría. Cristo vendría. Entonces aquí hay algo sumamente interesante e importante. ¿Vino Jesús? No vino. Pero ¿saben una cosa? Todos lo esperaban. Todos lo esperaban, y hay algo muy interesante. Todos lo esperaban, pero no llegó. No iba a llegar. La iglesia primitiva predicaba tanto la venida del Señor, tanto predicaba, que se sentía que ya venía. Ahora, ¿alguien contradijo esto? Pregunto. ¿Sí? ¿Quién lo contradijo? El apóstol Pablo. Espérense tantito, espérense, les dijo él. Y parece una contradicción, pero nosotros tenemos que entender algo muy interesante. No era para ese tiempo. Sin embargo, la predicación tenía que darse fuertemente. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que, ¿qué cosa? Sin que antes venga la apostasía. Sumamente interesante. Sin que antes venga la apostasía. ¿De qué hablaba el apóstol Pablo? Y entonces tenemos que, ahora vamos a hilar todo esto con lo siguiente, hermanos. Cristo no vendría en ese tiempo, entonces ¿cuándo vendría? Después de la apostasía. Recordando lo que vamos a estudiar, creo que les queda claro lo que hace algunos días acaba de cumplir. ¿Cuántos años acaba de cumplir el adventismo? 180 años en el desierto. Este es el tema. En el desierto adventista, 22 de octubre de 1844. Entonces, hermanos, que nadie os engañe. ¿Cuánto tiempo más estaremos aquí? Vamos a estudiar esto. Dice Apocalipsis 12:6. Y la mujer, ¿qué cosa dice allí? Huyó al desierto. Acuérdense que estamos hablando de 180 años en el desierto adventista. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. Dice Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿De qué hablaba el apóstol Pablo? No puede venir hasta que primero venga, ¿qué cosa? La gran apostasía, y esa llegó en el año 538, lo recordamos muy bien, los cuales transcurren 1260 años, profecía ya conocida. Por eso no doy detalles, pero aquí están las fechas, desde el 538 a 1798, a lo cual se le llama el oscurantismo, se le llama la Edad Media, se le llama también la persecución. ¿Qué más se le llama? La Inquisición. ¿Qué más? Se le llama también el primer nuevo orden mundial, la primera supremacía papal, porque eso sucedía en ese tiempo de periodo 1260 años.
Y obviamente los poderes de Roma estaban en los obispos, ya no eran los emperadores. Bien, esta persecución, brevemente, porque nos interesa más lo que pasa después de 1844. Pero aquí queremos entender que lo que Pablo dice no vendrá, detiene la efervescencia de la predicación de la segunda venida, la detiene, porque había algo que esperar. Y había alguien que la iba a predicar y hay alguien que la iba a vivir. Si tienen preguntas, háganlas. Yo voy a ir rápido porque no sé cuánto tiempo me den. Pero bueno, miren una cosa, hermanos. Empieza la persecución. ¿Por qué? Porque no se alineaban hacia el sistema de Roma, de los obispos, del papado. Esta persecución se extendió por un periodo de 1260 años y está presentada en Apocalipsis 12 como el desierto, donde la mujer fue perseguida porque fue desolada, porque fue desprestigiada, porque fue desterrada, porque fue casi destruida. En Mateo 24-21 se está presentada como la gran tribulación. Durante ese tiempo perecieron como mártires, ¿cuántos? Millones de fieles. Millones de fieles perecieron de una o de otra manera, a través de la famosa, no tiene nada de Santa Inquisición, pero fue de esa manera horrible y terrible que si tuviéramos tiempo lo veríamos, pero no hay tiempo. Por negarse a seguir los dictados de la Iglesia romana, porque ellos eran los que manipulaban y monopolizaban el sistema mundial, los obispos de Roma, el papado. Entonces las tinieblas parecían hacerse más densas, porque lo que decía el Papa era como una, aparte de que eran blasfemias, eran precisamente las palabras de las que habló Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo perseguirá y hablará arrogantemente. Bueno, las tinieblas fueron avanzando por su superstición, por su tradición, por los usos y costumbres, y porque quitaron la Biblia y pusieron la palabra de hombre. La adoración de las imágenes se hizo más general, se les encendía velas y se les ofrecía oraciones. Llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas y llegaron a ser parte de un dogma católico romano. Quiero decirles que no es algo despectivo ni desprestigiado para los fieles católicos, porque hay católicos de corazón y no estamos en contra de los fieles católicos, son nuestros amigos. Lo que sí se nos ha llamado aquí la palabra denunciar son el sistema que lo dirige. Es como el adventismo corporativo, no estamos en contra de nuestros hermanos adventistas, no, en contra de quienes corrompen la verdad y corrompen la sencillez del evangelio. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Amén. Sí, no tenemos enemigos, ellos se hacen enemigos, pero esta es la verdad. Llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. Los espíritus estaban tan completamente dominados por ¿qué cosa? La superstición, que la razón misma parecía haber perdido su poder, la verdad se había casi desaparecido, mientras que los sacerdotes, los obispos eran amantes de los placeres sensuales, corrompidos. Solo podía esperarse del pueblo que acudía a ellos en busca de dirección. ¿Se imaginan? Estaban buscando dirección en los perdidos, en los desorientados, en los perversos. ¿Hacia dónde iba? Y quiero decirles algo, en un paréntesis. Cuán difícil es trabajar con el catolicismo que es extremo o es tradicionalista. Y no es fácil, es muy complicado, porque ya tienen una fijación en el cerebro acerca de que no importa la Biblia, importa más la tradición, lo que diga el sistema, lo que diga el cura, lo que diga el Vaticano. No, tenemos que volver a la palabra de Dios. Esto le costó a Lutero el desprestigio, el destierro y también la excomunión. Pero Dios tenía que hacer algo y lo hizo. Y lo hizo. Solo podía esperarse el pueblo que acudía a ellos en busca de dirección. ¿Se imaginan ustedes? Ayer dijimos un ciego buscando la ayuda de otro ciego, que siguieron sumidos en la ignorancia y en los vicios. O sea, ojalá fuera nada más la ignorancia, era perversidad, depravación, hostigación, robo.
1260 años de oscurantismo, de persecución, de superstición y de engaño. Por eso es tan difícil para muchos entender que el séptimo día bíblico, sábado, es el día especial, porque la gente lo tiene como dominical, porque la tiene el domingo, porque sus abuelos, porque sus tatarabuelos, porque la tradición y porque eso es lo que han creído y ahí se van a morir. Los católicos que van a despertar o que están despertando es porque han abierto las sagradas escrituras, porque han abierto la Biblia y se han dado cuenta que no coincide con lo que dice el cura, que no coincide con lo que dicen los pastores evangélicos o adventistas. No, tenemos que ir a la palabra, regresar a la palabra de Dios. Amén. Amén. Y agregamos más del espíritu de profecía también. 1200 años de la iglesia en el desierto, en la soledad, en el destierro y en la persecución. Esos son los años que ya Pablo decía, cuidado, viene la apostasía. No va a predicarse, Cristo no va a venir hasta que primero aparezca la apostasía. Y la apostasía apareció precisamente. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Y llegó. Después de varios años llegó. Y el 22 de octubre de 1844 figura como una fecha muy especial en la profecía y en la historia del mundo y de la iglesia adventista, del movimiento adventista del séptimo día. Es el 22 de octubre, precisamente después de 45 años más tarde que termina el tiempo del fin, porque la primera supremacía papal pasó y el 11 de febrero de 1798 el Papa Pío VI fue tomado prisionero por el general Berthier, fue desterrado, murió y entonces cayó esa cabeza, pero su herida mortal fue sanada, no lo olviden. Cayó ese sistema por un tiempecito porque Francia no quería nada con los papas, ni con la religión, ni con nada de Dios. Y hace poco en los Juegos Famosos Olímpicos se manifestó otra vez eso. Y la historia se está repitiendo. Otra vez Francia se unirá a Estados Unidos para poder empoderar, ¿saben a qué? La razón y el desconocimiento de Dios. Viene otra vez la bestia que sube del abismo. Es otro tema, es otra historia. Pero todo esto sucedió en esos días y en medio de pasada la gran apostasía hasta 1798 surge un movimiento que se le llamó Millerito o luteranismo en los tiempos de Lutero, pero no, se le llama la justicia de Cristo, la justificación por la fe en los tiempos de Lutero, y en los tiempos de Miller es el movimiento del advenimiento. Allí se empezó a estudiar la profecía, la Biblia, y entonces empezó a analizarse, se deselló la profecía, Daniel el capítulo 12, se deselló la profecía, Daniel capítulo 8 también, y se estudiaron las 2300 tardes y mañanas, los 2300 años proféticos que no los veremos ahora, pero que sí entendemos el fundamento del movimiento adventista. 2300 días cumplidos con exactitud. 22 de octubre de 1844. Nació la esperanza de ¿qué cosa? De la segunda venida. Pablo dijo, espérense. Todavía no, y pasaron muchos años, 1260 años. Todos querían que ya Cristo viniera, pero todavía no cabía, no era el tiempo. Y entonces la gente empezó a proclamar, ¿qué cosa? La segunda venida. Cristo viene, pero le puso fecha. Ese es un detallito que tuvieron ellos, que le pusieron fecha. Y la fecha estaba correcta, aunque el evento era otro. Apenas iniciaba la purificación del santuario. Estoy haciendo un resumen de lo que ya sabemos. Pero si alguien no sabe, puede preguntar. El 22 de octubre de 1844 se le llama el chasco. ¿Por qué razón? Porque Cristo no vino. Porque no era el evento, la segunda venida, sino era la purificación del santuario, el inicio del juicio preadvenimiento, el juicio de los muertos y luego el juicio de los vivos. El 22 de octubre, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, que hace unos días cumplió 180 años. No olviden los 180 años. ¿Cuántos años más pasarán? Vamos a entrar a ese detalle. Entonces nació la esperanza de la segunda venida y se predicó con todo fervor y se esperaba que viniera.
pero bien sabemos que no llegó, porque no era el evento. Y vamos a ver cosas interesantes. Cristo no vino en esa época. Hoy han pasado ¿cuántos años? 180 años en el desierto adventista. Ahora sí analicemos un poquito acerca de esto. ¿Cuántos años esperaron el diluvio y el fin del mundo y la salvación por el arca, los antidiluvianos? 120. Y ahora 180 en el desierto. ¿Por qué allá 120 y acá 180? Ya se pasó. 40. 60. Y esa es una gran pregunta que hay. Muy importante. Mateo 24 dice que el siervo malo dirá en su corazón, ¿qué cosa? Mi Señor se tarda en venir. Vayamos pensando qué nos corresponde a nosotros ahora. ¿Cuál es el propósito? 180 años, 120 años, que por cierto coinciden con los jubileos. Coinciden bastante con los jubileos. Hay cifras en la Biblia que coinciden. No es que coincidan, Dios las coloca con exactitud. Y estamos ya entrando al último jubileo. No tarda mucho y Cristo vendrá. Amén. Amén. No tarda mucho. Entre más indiferencia, entre más frialdad, entre más tibieza, es una profecía. Entre más maldad, entre más mundanalidad, entre más pecado, es una profecía. Así que si la cosa se está poniendo fea, es porque se va a poner bonita. Así que tenemos que estudiar para poder dar atención a eso. 120 años hasta que maduró el mal y entonces llegó el fin del mundo. 180 años. ¿Qué pasará? ¿Cuál es el proceso que hay en este momento en el cielo? Mientras recorren 180 años. Cristo está a punto de salir del lugar santísimo. Está a punto de decir, hecho es. Pero muy cerquita. Y si quieren verlo, analicen la Agenda 2030 y toda la ola de presión que viene para el sistema del nuevo orden mundial. Y en medio está el domingo, que es lo que partirá la última fase de la guerra que hay. 120 años, hermanos, de predicación, 40 años de peregrinación. Muy importante también el estudio porque tiene un paralelismo con el Israel moderno, con la iglesia actual. 40 años de peregrinación. Pregunto, ¿pudieron haber sido más o pudieron haber sido menos? Menos, exactamente. Menos. ¿Y por qué fueron más? Y no dijimos anoche que salieron a Canaán, dejaron Egipto por fin. Pero apenas salir de los sistemas es empezar un proceso de purificación. Porque lo último que llegaremos, ¿qué cosa es? El carácter. Así que, si ya dejamos muchas cosas, tenemos que dejar algunas más todavía. 40 años de peregrinación. Dios no tenía el propósito de que su pueblo de Israel vagara 40 años. Se podía hacer en 3 años y medio o menos. Pero tomó el camino más largo. Porque si han tomado el camino más corto, entran a Canaán y los echan a perder a todos. Por eso tenía que purificarlos, tenía que capacitarlos, tenía que santificarlos. ¿Y fue fácil? Nada fácil. Vayamos pensando en nuestro tiempo. Pero Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. No. También saben una cosa que les digo de una vez aquí. ¿Será que Dios tenga el propósito de tardar la segunda venida? No, tampoco. ¿Pudiera venir hoy? Eso es cumplimiento profético, con los que dicen que no. Para el Señor no le afecta el tiempo. Bueno, ahorita aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta, por ahí viene. Entonces,
Durante casi 40 años los hijos de Israel se pierden de vista en las oscuridades del desierto. Se pierden en el desierto. Perdieron la visión hacia dónde iban. En la oscuridad del desierto. Durante 40 años, ¿qué cosa? La incredulidad y la murmuración. ¿Y qué más? La rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. ¿Qué cosas? Murmuración, incredulidad, murmuración, rebelión. Tres cosas: incredulidad, murmuración y rebelión. Explíqueme la incredulidad. ¿Sabían a dónde iban? Sí. Entonces, ¿por qué dice que hay incredulidad? Si sabían a dónde iban. Pero no creían. Sabían, pero no creían. De hecho, el castigo fue por incredulidad. O sea, el castigo de los 40 años fue porque dudaron de que Dios no les iba a dar la fuerza para vencer a los filisteos. Ahora hay algo muy importante. Gracias, doctor. No tuvieron fe. Y eso es interesante. Aunque sí, cuando tenían la luz y la verdad. Tenían la luz, veían la nube, veían el fuego. Entonces, explíquenme esa incredulidad. Porque sí sabían. Hay mucho incrédulo allá afuera. Pero ¿cómo es posible que adentro hay incrédulos? ¿De qué se trata? Ya me lo dijeron allá atrás. Desobediencia. Precisamente. La gente no se va a perder porque no sepa, sino porque sabrá, pero no querrá obedecer. ¿Sí? Mucha gente me pregunta y nos pregunta: oiga, pero si allá en tal tribu, en tal lugar, en tal país no saben nada, entonces no saben, ¿cómo es posible que venga un juicio? No lo saben. Todos sabrán. Dice la sierva del Señor que nadie quedará sin excusa. Todos sabrán. En el diluvio, ¿sabían o no sabían que venía? Pero dice, y no creyeron, y se los llevó a todos. En otras palabras, no obedecieron. Esa es la palabra. Entonces, a falta de obediencia, a falta de contenciones, luchas, murmuración, de todo murmuraba. Y acuérdense que tiene que ver con la multitud mixta. Tiene que ver con ello. Llegará el momento de la separación, dijimos anoche, y es cuando ya se manifiesta la ley de Dios, cuando ya estemos viviendo el mensaje. Entonces, ¿saben qué? Solitos se van a hacer a un lado los que ya no están con nosotros, porque no podrán convivir con la verdad y la santidad. ¿Sí? Por eso se nos pide, hermanos, salir de los sistemas y salir de las ciudades, porque, ¿saben una cosa? Los que menosprecian la ley de Dios, los que pisotean la ley de Dios, que es principalmente está en los sistemas y las ciudades, recibirán las plagas. Y si usted no quiere recibir plagas, entonces vaya haciendo planes ya de partir, de salir. Y es un tema que ya alguien no lo sabe, pregunta. Hermano, una pregunta: ¿qué tan lejos hay que irnos? ¿Qué tan lejos? Hasta donde llegas tú, bien lejos. Bueno, hay varios comentarios acerca de eso, unos lo ponen por kilómetros, no ni tan lejos ni tan cerca. ¿Por qué razón? Porque hay que salirse del sistema no es irse a esconder, es formar un puesto de avanzada y venir como Enoc a predicar y regresarse a consagrar de la montaña. ¿Sí? No hay una cantidad exacta, pero que no esté complicada su salida y que no esté tan expuesto a su lugar. ¿Sí? Pero dice la sierva de Dios que a zonas rurales, ¿no? Dice que a zonas rurales. Pues claro, tenemos que salir a zonas rurales y luego a montañas, pero saben una cosa, las zonas rurales, si son ejidos, ya son un problema, porque está bien controlado. Así que hay que buscarle más allá. ¿Sí? Hay que buscarle más allá. ¿Por qué razón? Al final de cuentas, sí sabrán dónde estamos. Pero Dios ha dado una indicación: huir a los montes, a las montañas. Busquen las zonas más altas porque el calor viene 7 veces más. Número 1. Y número 2, que no sea tan fácil el acceso para... No arreglen tanto el camino. No lo pidan pavimentado ni pidan señal, porque hay unos que
Bueno, allá en Dominicana me tocó ver a un hermano. Ya anduve buscando y a ver si había señal para ver si allá me voy. Y donde encontró señal, ahí compró. Y quiero decirles que ya se fue de allí por los problemas. Es donde Dios indique. Y si no hay señal, mejor todavía. ¿Sí? Y si hay señal, maten el celular de una vez, que no se deja matar. ¿Verdad? No muere, no muere. Primero nos está matando a nosotros, ¿verdad? Entonces, debe de ser un cálculo, un cálculo adecuado, donde haya, digo rápidamente eso, la sierva del Señor señala puesto de avanzada. ¿Qué es un puesto de avanzada? La capacitación es un término militar. Un puesto de avanzada es un centro de capacitación, es un centro de industria, es un centro de vida sana, es un centro de educación, de consagración, de adoración a Dios. Pero también tenemos un punto de avanzada, porque si la gente no va a llegar allá, que no deben llegar mucho, porque ya estamos como en y deben hacerse colonias, entonces sí debemos tener un lugar donde trabajar cuando vayamos. Punto de avanzada, ¿sí? Y puesto de avanzada. Entonces, pónganle 40 kilómetros, 30 es todavía. Por ahí son lo que hemos escuchado, porque no hay una cantidad específica. Bueno, entonces la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo, ¿qué cosa? Santo, sano y feliz. Son tres características del pueblo de Dios: santo, su consagración; sano, su estilo de vida; y feliz, esperar a Cristo en su venida. Amén. Amén. Bueno, entonces, pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de su incredulidad. Hebreos 3:19. Sus corazones estaban llenos de ¿qué? Murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Durante 40 años la incredulidad y la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Pobrecitos judíos, israelitas, que fallaron, fracasaron, quedaron tendidos en el desierto. Nosotros estamos mejor que ellos, ¿verdad? Ahora son 180 años en el desierto adventista. No son pocos. Los mismos pecados. Aquí no podemos criticar tanto a Israel, porque cuando leemos la Biblia dice, ¿cómo no veían la nube? No veían el fuego. Pero ahora veámonos nosotros. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel a la Canaán celestial. Los mismos. Esto es muy interesante. ¿Cómo que los mismos? ¿Hay aquí algún murmurador? ¿Habrá aquí a algún rebelde por aquí? ¿Habrá aquí algún incrédulo? Bueno, en ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios, porque de todo tiene la culpa Dios. De todo, díganme, ¿de qué no tiene? De todo tiene la culpa. ¿Sí? Que si el clima, que si el cáncer, que si la enfermedad, que si la muerte, de todo tiene la culpa Dios, pobrecito. Pero en ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, pero aquí agregan algo interesante. ¿Qué más? La mundanalidad y la falta de ¿qué cosa? De consagración. El movimiento adventista empezó con fervor, pero inmediatamente el enemigo los alcanzó y empezó también la contención, la murmuración, la disensión. Y hoy, la mundanalidad. La iglesia final es la iglesia de la Odisea. Es una iglesia tibia. Se siente bien. Indíquele cómo reformar su vida a cualquiera y le dice, mientras tú me dices eso, yo te digo 10. Y la conclusión a que llegan muchas congregaciones, pues ya no te metas conmigo, no me meto contigo, todos estamos mal. Por esa razón,
Hay un tiempo donde se detiene y estamos, ¿saben una cosa, hermanos? Aunque ustedes no lo crean, ya está nuestro tiempo pasado. ¿Sabían ustedes eso? Ya se pasó el tiempo y todavía seguimos aquí. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Ya iba a venir el Señor. Por esto. Cuando Wagner y Jones, en el tiempo de Wagner y Jones. Bueno, ya va por ahí el asunto. Pero vamos a entrar en detalles. La incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración. Y una de las cosas que más falta nos hace es dejar la mundanalidad y ser más consagrados. En relación a la incredulidad, cada quien sabe, porque todo el mundo es un buen adventista, pero vaya usted a saber cuánto realmente está obedeciendo. ¿Cuánto estamos obedeciendo? ¿Sí? Analicémoslo cada quien, no vamos a juzgar la vida de nadie, porque no ese es el tema. Es que estamos nosotros metidos en una situación donde tenemos que tomar decisiones importantes. Si usted es parte de este grupo, de esta congregación, de este movimiento, que es la verdad presente, tiene que ponerle atención. O estamos de paso. Y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios, ¿cómo se forman grupos? Y cuando yo estaba en la organización, aparecían las estadísticas y con aplausos, miren, 10 filiales más, está creciendo, vamos a dividir esta asociación, vamos a dividir. Vamos a las filiales, hermanos, ¿cómo se formaron ustedes? ¿Cómo empezó el mensaje aquí? No, es que nos peleamos allá con la iglesia grande y decidimos apartarnos como célula. Esa no es crecimiento. ¿Saben qué es eso? Es una hinchazón, es un mal. Y eso sucede también en los grupos independientes. Es muy fácil. Las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza 180 años, tantos años. Dice Mensajes Selectos, toma 1. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo, ¿cuánto? Muchos años más. No sé si ustedes estén de acuerdo con lo que dice aquí. Yo no estoy de acuerdo. Yo ya me quiero ir, por favor, no me echen a perder. Yo ya me quiero ir. Por eso ya me voy al monte. Debido a la, ¿qué cosa? Insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. O sea, hablamos de Israel allá, pero no queremos hablar del Israel aquí. Está sucediendo lo mismo, hermanos, en todos los ámbitos y todos los niveles. Hay que hablar en claro de lo que está pasando. Que Dios nos ayude. Porque cualquiera podría decir en medio de esta contención, yo por eso estoy aquí, yo por eso no llego ahí, yo por eso no hago compromiso ahí. Eso está peor todavía. Porque bien sabemos que la purificación del desierto es purificación, es desgaste, es edificación, pero también es corrección. Y entre más le costemos a Dios, más duro es. Más duro es. ¿Sí? Cada quien piense hasta dónde llega su obediencia. Y entonces se dará cuenta en qué nivel estamos. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir, ¿qué cosa? Pecado sobre pecado. ¿Por amor a quién? A Cristo Jesús. Es clave esto. Culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. No culpemos a Dios, nunca. Él ya quiere venir y debió haber venido hace mucho tiempo. Si los adventistas, y creo que esto sí lo hemos visto, pero pongan atención los que no han visto, si los adventistas después del gran chasco de 1844 se hubieran aferrado a su fe, yo pregunto, ¿Cristo puede venir hoy? Pregunté y varios dijeron que no. Pero rápido me van a refutar, falta que se cumpla esto, falta que se cumpla esto, falta que se cumpla esto. ¿Es un problema para Dios? No. Para Él no existe eso. Él puede cumplirlo hoy todo, si es posible. Obviamente nosotros
Entendemos que hay un proceso en el que estamos, pero una pregunta. Miren lo que dice la sierva del Señor. Evangelismo, la página 504. Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el campo, y él y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo en el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos, y la obra se habría terminado. ¿Y qué más? Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. El 22 de octubre de 1844 Cristo no vendría, pero es posible que en diciembre hubiera llegado de 1844. ¿Dependió de quién? Del pueblo de la iglesia. Cristo habría venido, pero rechazado. Hubo murmuración, hubo contención, hubo división. Había quienes ponían fechas, había quienes peleaban por las pancartas, había quienes ponían profecías del 25-20. Bueno, era un desastre. Y la profecía dice que pasó un grupito especial. Cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, la gran mayoría se quedó en el lugar santo. Y en ese lugar se perdieron. Dice el libro Primeros Escritos, porque el enemigo es el que soplaba el Espíritu. Creían ellos que era el Espíritu Santo. Pero los que pasaron, que fueron pocos, que se les llama los pioneros, pues tuvieron muchos errores, es cierto. Sin embargo, el Señor trabajó con ellos. Y aunque no somos pioneros, no somos de los pioneros, porque hay gente que dice que yo soy de los pioneros. No, nosotros somos adventistas del séptimo día, la iglesia que el Señor forma después de 1844, y que no la hizo organización, aunque estaba organizada, sino era un movimiento. Un movimiento. Y vinieron sus problemas, vinieron sus detalles, y fueron varios y fueron difíciles. Es mucho que contar, pero el punto aquí, hermanos, es que después de 1844, si se hubieran mantenido firmes, fieles y con fe, en obediencia, Cristo habría venido en su tiempo, pero rechazaron el mensaje del tercer ángel, que tenía que ver con el domingo, parte de ello. Y algo muy importante, si Cristo hubiera venido en ese tiempo, ¿qué hubiese sido de nosotros? Piensa, como si nunca hubiésemos existido. Luego llegó 1888, otro proyecto fuerte, el rechazo, la crisis. Luego llegó 1901, luego llegó 1905, grandes crisis, y empezaron las regulaciones de unirse a los sistemas. Tiene un nombre, eso que no recuerdo ahorita, pero empezaron a dejar las reformas que Dios había establecido. Dejaron la reforma del alimento que Dios había establecido desde 1874. Dejaron la reforma del vestido, dejaron la reforma educativa, y lo último que dejaron fue la reforma teológica, 2010, desde el Concilio Vaticano II. Entonces, esto empezó a estancar la obra, y está estancada totalmente. Está estancada. Como organización, el adventismo ha fracasado. Y lean el deseo de todas las gentes la página 198 a la 201, y vean cómo desde el Señor Jesucristo ya los sistemas se apartó del Sanedrín, se apartó del templo, y agarró un grupo disidente que no pertenecían al Sanedrín, 12 apóstoles, y hizo su iglesia. Y la gente se asusta cuando nos ven un grupo independiente y separado. Oye, ¿y por qué no estás en la organizada? ¿Y por qué no estás en la grande? Le llaman también los reformistas. ¿Por qué no estás en la AR? Le llamamos a nosotros ahora. Porque ya ellos están atrasando la venida. La mundanalidad, la falta de consagración, la liviandad, la tibieza.
Todo está atrasando. Entonces, aunque tienen la verdad, como también el Sanedrín tenía la verdad y la ley de Dios, Cristo se apartó. Nosotros simplemente seguimos el ejemplo de Cristo Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo vino, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Su predicación era que el tiempo de los judíos estaba llegando a su final. 3 años y medio predicó el Señor Jesucristo. 3 años y medio predicaron los apóstoles. La última semana de las 70 semanas. Pero llegado el año 34, con el apedramiento de Esteban, acabó la gracia para los judíos, el que como nación se salvaban, y empezó el movimiento de los gentiles. Y así pasó la Edad Media, pasaron los mártires, los padres peregrinos, y llegó el movimiento adventista en 1844. Entonces aquí se cumple lo que el apóstol Pablo dice, que no vendrá hasta que pase la apostasía. Y cuando pasó la apostasía, ¿quién levantó la segunda venida? Pregunto yo. ¿Quién levantó la ley de Dios? ¿Quién levantó el sábado? ¿Quién levantó el profeta? ¿Quién? La iglesia adventista del séptimo día. Esta es la iglesia verdadera. Está en la profecía, está en la Biblia, porque se levantó después de 1798. A ninguna de las congregaciones viejas, anglicanas, luteranas y evangélicas se le dio, no, a un movimiento que salieron de todas las denominaciones, el movimiento adventista. Y hermanos, qué privilegio es ser parte de este grupo, ¿no? Hasta me acomodo para probar. Somos adventistas del séptimo día. Pero cuidado, porque los mejores guardadores del sábado, ¿quiénes eran? ¿Se salvaron o se perdieron? Se perdieron con todo y su sábado. Y es que el sábado no salva, ¿o sí? Entonces no hay que guardarlo, ¿verdad? Pero mucha gente, dice la sierva del Señor, que muchos de los guardadores del sábado no recibirán el sello. Entonces, ¿cuál es el sello? Y lo dice Mensajes Selectos Tomados, no recuerdo la página, pero ¿saben qué dice? El sello tiene que ver con la marca pura de la verdad. Número 1. El sello tiene que ver con reflejar el carácter de Cristo Jesús. Y el sello tiene que ver con el cuarto mandamiento del sábado. Así que tiene 3 características. Y muchos nada más tienen el día. Muchos solamente tienen el día. Y ni lo tienen completo, porque después de las 12 ya no los ven nunca más. ¿Sí? Y han pensado que el día es como un amuleto. Soy sabático, y a mí no me va a hacer nada la ley dominical si supiera que el enemigo está trabajando fuertemente allí. Como trabajó con los judíos y se perdieron, también hay un fracaso para el adventismo corporativo. Está escrito. Porque siguen los mismos pasos de murmuración, de mundanalidad, de incredulidad. Están siguiendo los mismos pasos. Por eso salimos de los sistemas, de las organizaciones, pero seguimos con el adventismo. Porque la fe adventista está bien, es bíblica. No tiene error el adventismo, hermano, no tiene error. Errores están en los sistemas y en la administración, en la organización. Está en el error, está en el sistema que se ha corrompido, se ha materializado, se ha mundanalizado. Creo que está claro eso. Entonces, ¿qué verdades sacamos del adventismo? Número 1, la purificación del santuario. Número 2, la justificación por la fe. Número 3, el mensaje de los 3 ángeles. Número 4, la santa ley de Dios. Número 5, el santuario y su servicio, porque todo eso refleja su venida. Cristo está en el lugar santísimo para ya salir pronto. Número 6, el sábado. Y número 7, la no inmortalidad del alma. Esta es la base del fundamento del adventismo, verdad presente. Esta es y no hay otra. Y entonces, aunque yo no esté registrado en una organización, en una congregación, pero si yo guardo los mandamientos de Dios, si yo guardo estos pilares, estos fundamentos, soy adventista del séptimo día. Curiosamente está sucediendo algo, hermanos. El mensaje está siendo rechazado por quienes están en la organización.
Este mensaje está siendo rechazado fuertemente y perseguido. Pero curiosamente, hermanos, los evangélicos, católicos, están abrazando el mensaje. ¿Saben ustedes que hay católicos que ya están guardando el sábado? Y que hay una disidencia terrible en el catolicismo a altos niveles en el Vaticano, y fuera de él están los lefebrianos. Las últimas que están ya salieron, hermanos, fueron excomulgadas, son unas monjas, las monjas clarisas. Investiguen eso, para que se den cuenta que ellas, cuando dan sus explicaciones de por qué se separaron, por la corrupción del Papa, dicen, por la falta de la verdad. Así que se cumple la profecía de eventos del tiempo final, de que del catolicismo vendrían grandes filas, grandes cantidades para proclamar esta verdad, que no es exclusiva de la asociación ni de la conferencia general, es libre en Cristo Jesús. No tengamos miedo de separarnos de un sistema, o de que nos borren, o de que nos expulsen. Qué bueno que nos expulsan, si no, no se salen. ¿Sí? Es que si no los sacan, no se salen. Se los digo por experiencia. ¿Sí? Primero sacamos a un poco de gente, ¿verdad, Toñito? Y luego salimos atrás de ellos. Pastor, usted salió de que lo sacaron. Y me decían, Pablo y Saulo de Tarso era el perseguidor, y luego tuve que unirme. No queda, me lo dijo un abogado allá en Chiapas de Corsa, y tuve que decir que es cierto. Dios conoce los tiempos, pero es necesario de no pertenecer a ningún sistema. Hay que ser libres en Cristo Jesús. Toda organización registrada, llámese adventista, mormona, testigo, pentecostés, todas las que estén registradas, hermanos, ya perdieron su identidad. Todas ya pertenecen a Roma, a R, asociada, personalidad jurídica. Dicen que no hay diferencia. Ya no son aquellos hermanos separados, herejes, no, ya son los hermanos, dicen ellos. Por esa razón, hermanos, cuidemos nuestro lugar. Sí. Todo el tiempo ha sido R en la iglesia, ¿no? Desde los años 50 se empezó. Cuando yo entré ya era él. Sí. Tiene más de 30. En los años 90, 91, 93, pues se registra. Se hace la unión de la iglesia y el Estado, y eso no está bien. Por eso cada vez va más en decadencia, porque tiene que ser ecuménica, lamentablemente. Y lo más triste, hermanos, es que no le avisaron a los miembros, porque la autoridad de la iglesia, ¿quién es? ¿El pastor? No. ¿La asociación? ¿La conferencia general? No, es la congregación que tiene que levantar la mano para tomar un voto, dice el manual de la iglesia, y la Biblia también lo dice. Se unían todos en ayuno y oración y tomaban decisiones. Pero aquí las decisiones las toma el presidente, las toma el tesorero, las toma el secretario, las toma el pastor. No es así, está al revés el asunto. Por esa razón hay decadencia y fracaso. Y saben, en este año hay un movimiento fuerte. Yo les voy a mandar por ahí unos links, unos videos de cómo están saliendo hermanos en varios países de la asociación o conferencia general. Se están separando bastantes. Así que cuidemos nuestro lugar, porque también está sucediendo que el mensaje del tercer ángel algunos se darán la espalda. Tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor hace en este tiempo. Hermanos, vamos a ir avanzando. Quiero terminar ya. Cristo hubiera venido después de 1844, no sé si en meses o unos 2 años más, no lo sé, pero pudo haber venido. Pero en el periodo de duda e incertidumbre que siguió después del chasco, muchos de los creyentes del advenimiento perdieron su fe, se desanimaron, quedaron bien poquitos. Y la gente a veces trabaja por cantidad. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, el Señor está allí. Donde se exalte y se invoque al santo y sublime, ahí está. La iglesia no es la gran catedral, ya lo hemos predicado bastante. No es la organización. ¿Qué es la iglesia? Las almas fieles que aman a Dios y guardan sus mandamientos. En esta forma la obra fue estorbada y el mundo quedó en tinieblas. Si todo el cuerpo adventista, y esto es exclusivo adventista porque no hay otro grupo, no hay otra denominación a la cual se le dio el mensaje del segundo advenimiento. Si todo el cuerpo adventista se hubiera unido en torno a los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, cuán ampliamente
diferente habría sido nuestra historia. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo está en nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. O sea, fíjense bien lo que dice aquí. ¿Se puede apresurar la venida? Se puede apresurar la venida. Sí se puede, y lo dice el apóstol Pedro también. Es privilegio de todo cristiano, no solamente esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se apresura? Díganme ustedes. Trabajando fervorosamente y proclamando y denunciando el mal que hay en el mundo y proclamando que hay una esperanza en Cristo. Pero no se ha hecho. Solamente se hacen eventos. El Evangelio y la predicación debe ser un estilo de vida diario para poder hacerlo, porque a veces no tenemos tiempo, tenemos que desconectarnos de los sistemas, tenemos que desconectarnos del mundo. Pero sí se puede apresurar la venida del Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre estuvieran llevando frutos para su gloria, cuán rápidamente todo el mundo sería sembrado con la simiente del Evangelio, y pronto la última cosecha sería levantada y Cristo vendría para reunir el precioso grano. Testimonios tomo 8. Cristo ya hubiera venido. Entonces estamos esperando 2030. Algunos están esperando 2031. No sé si aquí hay alguien que espere 2031. ¿Qué estamos esperando? Debemos apresurar su venida. Debemos estar trabajando para Él. La venida del Señor no demorará más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, lengua y pueblo. No quiero que pongan atención a esto, por favor. Lo voy a repetir porque con eso estamos ya concluyendo. La venida del Señor no demorará más que el tiempo que tome la tarea de ¿qué cosa? De presentar el mensaje a toda nación, lengua y pueblo. Deje de predicar y se atrasa. Predique bastante y se adelanta. Entonces, pregunto yo, ¿Cristo depende de una fecha para venir? No. Por eso cuidado con las fechas. Olvidaremos nosotros lo que pretendemos ser estudiantes de las profecías, que la tolerancia de Dios para los impíos es una parte del vasto y misericordioso plan por el cual Él está tratando de lograr la salvación de las almas. La larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada. ¿Por qué cosa? Por misericordia. Porque si el Señor viniera, muchos serían hallados peleándose, dividiéndose, mundanalizándose, no consagrados. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Miren, por algo bueno no viene, porque si viniera aquí sabe cuántos. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. No sé qué hacemos aquí. Ya estamos de más en el tiempo, hermano. Si todo centinela de los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido certero, el mundo habría oído este mensaje de amonestación. Pero la obra está atrasada, ¿cuánto? En años. Así que yo pienso que si está atrasada en años, nos faltarán unos 300 años para que venga. Como lo han dicho la organización, que para poder predicar a China, que es tan vasta y tiene muchísimos habitantes, llevaría 300 años, dicen. Entonces no está cerca la venida del Señor. ¿Qué tiene que ver con la predicación? ¿Cómo resuelven ustedes lo de los chinos? Fue un adventista china
Y empezó a preguntar si sabían algo del adventismo. Nadie sabía nada ni de nada. Entonces, ¿cómo empezar a predicar en un lugar donde no se puede? Resuélvame lo de los chinos, por favor, que está en chino. A ver, ¿cómo resolverían eso? No, Chabelito. Ni siquiera el idioma inglés sabemos. Está diciendo, ¿verdad?, de que para el Señor no tiene tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora sí que si que lo sepan, no creo saber de que no sepan, de que quiera, de que ya están enterados, así que si se compensan o no se compensan, pero el Señor vendrá. ¿Alguien más tiene otra sugerencia de cómo resolver el problema de los chinos? Pues yo creo que solamente con el Espíritu Santo. Así como los apóstoles. Lo dice Eventos de los Últimos Días. Gracias, hermana. Gracias. Que la obra es de Dios y Él la termina. Número 1. Pero no significa que no colaboremos. Cuando se derrama el Espíritu Santo, acuérdense de los apóstoles. La obra del Evangelio va a terminar, dice, se encenderá como cuando se enciende un fuego en el rastrojo. ¿Cómo es el fuego? Y ya prendió. Va a ser muy rápido. Muy, muy rápido. Entonces, no se preocupen por los chinos, porque les va a llegar. Alguien de aquí o alguien de no sé de dónde va a llegar. Ahora, quiero aclarar esto más. Porque algunos dicen, pues es que ya predicaron los evangélicos, ya predicaron los mormones con tanto dinero, ya fueron a Japón, ya fueron a Rusia. Pregunto ¿ya se predicó el evangelio a todo el mundo? A pesar de que todavía el mensaje de verdad presente no ha llegado, porque otros nos están ayudando. ¿Ya se predicó el mensaje? No. El mensaje que tiene que ser predicado es este mensaje del evangelio, el mensaje del tercer ángel, y es el que viene fuerte. Lo demás quizá preparó, pero no tienen el mensaje por evangélicos, es el mensaje por la verdad presente y el pueblo de Dios. Amén. Entonces, ¿tardará mucho para que eso se realice? No, porque cuando el Señor se manifieste y nosotros empezamos a ejercitar la fe y la obediencia en el avance de su obra, el Señor, todo va madurando a su tiempo, se apresura y el Señor intervendrá. La obra está trazada en años. Mientras los hombres dormíamos, Satanás nos ha sacado ventaja. La promesa de Dios no ha fallado. Los ángeles de Dios en sus mensajes dados a los hombres representan el tiempo como algo, ¿qué cosa? Muy corto, no va a tardar. Así es como siempre me ha sido presentado, dice la sierva del Señor. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado. En los primeros días del mensaje, nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra de Dios? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente como condicionales. Esto me parece muy interesante. Evangelismo 504. O sea, no depende de un tiempo, depende de la entrega, de la santificación, de la consagración y del servicio. Amén. Así que está en nuestras manos que esto se apresure. Por eso, hermanos, y es un consejo que damos a todos los grupos: no se entretengan. Ay, ¿cuántos andan discutiendo? ¿Será que el Espíritu Santo es personal? ¿Será que es el Espíritu Santo? No nos llamaron a discutir por la divinidad. Y mucha gente, pastores, congregaciones, están perdiendo el tiempo por eso. Encontré otro grupo por allá en una montaña en Veracruz discutiendo si la ley salva, si la justificación por la fe. Todavía a estas alturas otros discuten, no es que las fiestas hay que cumplirlas, las fiestas, no, es que este no es el sábado, es el sábado que cae cualquier día, ya no hay que guardarlo, porque Cristo ya lo guardó y en Cristo está todo. Y se ponen a discutir cada detallito y no se dan cuenta que el enemigo con los brazos cruzados está descansando mientras
Los que fueron llamados para apresurar su venida están entretenidos en muchas otras cosas, menos en el mensaje. Mensaje del tercer ángel: urge, no te entretengas ni siquiera en cosillas pequeñas. Encontré personas allí discutiendo por un cable. Allá, yo lo repito una vez más, estábamos después de una santa cena, que ya se habían abrazado y llorado las hermanas, peleaban por un sartén ahumado. Era nuevo, pastor, era nuevo, me decía. Pero su corazón no era nuevo. No se entretengan, hermanos, porque Satanás está tratando de entretener aún a la verdad presente. Avancemos, avancemos. Dios ha encomendado a su pueblo una obra que debe terminarse en la tierra. El mensaje del tercer ángel debía predicarse. Las mentes de los creyentes debían dirigirse hacia el santuario celestial, donde Cristo había entrado para realizar la expiación por su pueblo. Había de llevar adelante la reforma del día de reposo, y la brecha en la ley de Dios debía ser reparada. Este es el mensaje. El mensaje debía proclamarse en alta voz para que todos los habitantes de la tierra pudieran recibir la advertencia. El pueblo de Dios debía purificar sus almas mediante la obediencia a la verdad y estar preparados para presentarse delante de Él sin mancha en el momento de su venida. Aquí terminamos. ¿Hay problemas? ¿Hay divisiones? ¿Hay rivalidades? ¿Hay mundanalidad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que cada quien lo quiera. Abramos hoy el corazón al Señor y que Él haga su obra en nosotros. Seamos puntos de apoyo y no piedras de tropiezo. Seamos fieles. Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga.